Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Quiero que me acompañe, hermanos, a Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29. Solamente quiero leer un versículo. El versículo número 1. Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 29, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cito una vez más el texto. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios, para adorar y bendecir el precioso nombre de Jesús. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar en tu casa, por la bendición de mis hermanos, Dios, de poder vencer en este día y poder estar aquí, Señor, con el objetivo principal de adorar, alabar y bendecirte a ti, porque tú reinas y vives para siempre. Nuestra alabanza solamente es para ti, por todo lo que tú haces, Dios, y lo que vas a seguir haciendo en la vida de mis hermanos y en la vida mía. Gracias, Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, por favor. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje que quiero compartir, hermanos, amén, es un mensaje, más bien el tema que quiero compartir, hermanos, me gustó mucho porque lo escuché de un predicador. Y yo quiero en esta hora, hermanos, compartir con ustedes este tema que se llama la medicina equivocada. La medicina equivocada. Por eso el texto, hermanos, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Quiero usar otra versión y quiero usar la versión, amén, la traducción del lenguaje actual, que dice en este mismo versículo, el versículo 1. Dice: quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Endurecer la cerviz significa que la persona es obstinada y que no acepta o no se le puede enseñar nada. Algo que tenemos que entender y comprender, principalmente como cristianos, mis hermanos, es que Dios permite muchas cosas en nuestra vida con propósitos bien definidos. Sí, con propósitos
bien establecidos. Y lo hace principalmente para llamarnos la atención, para que nos demos cuenta, hermanos, que algo está sucediendo en nuestra vida, que algo está pasando en nosotros. Y lo hace con el simple hecho de que volteemos hacia su presencia. Mire, la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que pueden venir cosas a nuestra vida, cosas que no esperamos, cosas que pueden afectar gravemente o grandemente nuestra vida, como por ejemplo enfermedades, por ejemplo aflicciones, por ejemplo problemas. Y no solamente pueden ser físicos, sino también morales, económicos, pero sobre todo espirituales. Y el Señor lo hace simplemente, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que hay ciertas cosas que tenemos que rectificar o tenemos que darnos cuenta que nuestro camino no es el que Dios ha establecido. Mire, cuando se endurece la cerviz, hermanos, amén, ¿sabe qué sucede? Creamos callosidad. ¿Sí? Vuelvo a decir, cuando endurecemos, hermanos, la cerviz o endurecemos nuestro corazón, creamos callosidad. O sea, en otras palabras, para que usted me entienda, podemos venir a la iglesia, podemos recibir un buen mensaje de parte de Dios, podemos escuchar un canto impactante de Dios a nuestra vida, podemos oír un testimonio sobrenatural del poder de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Por un oído nos entra y por el otro nos sale. En otras palabras, podemos venir a la iglesia y podemos salir y seguir viviendo como se nos dé nuestra gana. ¿Sí? Podemos seguir viviendo, hermanos, a la manera en la cual nosotros queremos seguir viviendo. Por eso dije, hermanos, que cuando se endurece el corazón, creamos callosidad en nuestra vida. Pero principalmente tenemos que razonar como hijos de Dios y ser sensibles a la voz de Dios. Pero sobre todo preguntarnos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en nuestra vida que está afectando que no podamos crecer espiritualmente? Es meditar sobre la situación en la cual nos encontramos principalmente como hijos de Dios y saber cómo podemos cambiar nuestra vida delante de Dios. Mire, hermano, hay infinidad de textos en la Biblia que hablan de circunstancias que pueden venir a nuestra vida y que pueden causar problemas que parecen físicos, pero no son físicos, sino son espirituales. Simplemente le pongo un ejemplo. En la vida de Faraón, Dios, a través, hermano, de Moisés, le pidió que dejara libre al pueblo para que fuera y lo adorara en el Sinaí.
Simplemente, ¿qué hizo Faraón? Faraón endureció su corazón. No fue sensible ni acató la voz de Dios. Y por la terquedad de él, no solamente perdió a su hijo, perdió su ejército, perdió muchas cosas simplemente por no aceptar las cosas de Dios. Por eso estoy diciendo que cuando se endurece el corazón se crea callosidad. Y ya no aceptamos las cosas, aun cuando nosotros estemos equivocados, no aceptamos las cosas de Dios. Mire, principalmente, mis hermanos, hay cosas que suceden en nuestra vida que son físicas, porque las sentimos, porque somos los que vivimos esa experiencia. Amén. Como enfermedades. Y cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones físicas, como una medicina, como un antibiótico o algo que cure nuestra vida, que solucione el problema que tenemos. ¿Sí? Pero no nos hace efecto. Y decimos, ¿qué pasa? Entonces realmente el problema que tenemos no es físico, sino es espiritual. Y quiero a través de la palabra de Dios, hermanos, enseñarle lo que dice la Biblia. Y quiero usar algunos pasajes bíblicos para confirmarle lo que yo estoy diciéndole. Porque mire, hermano, en la actualidad hay mucha gente que está enferma, ¿sí? Que problemas físicos. Pero el problema que tiene, hermano, no es algo que se solucione con una pomada, con un antibiótico. ¿Por qué, hermano? Porque el problema es espiritual y lo vamos a estar viendo conforme a la palabra de Dios. Y quiero citar primeramente, hermanos, el libro de Números. El libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 14, dice así. Dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés cosas, amén, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer etíope, una mujer de piel morena, ¿sí? Entonces, Moisés era levita y lógicamente estaban ellos hablando, murmurando, criticando que Moisés había hecho algo indebido, ¿sí? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo dice, y lo oyó Jehová. O sea, todo lo que el hombre diga, aún en su cámara secreta, el primero que oye es Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, y vea lo que dice, lo que hizo Dios, versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. O sea, Dios lo hizo en privado, no lo hizo en público. Lo hizo en privado, llamó. Porque el problema estaba en que María y Aarón, María estaba hablando mal de Moisés. Y Dios oyó. Sí. Dios llamó a Moisés, llamó a Aarón y llamó a María, pero después llamó a Aarón y a María a solas. A solas. Y vea, hermano, vea. Y salieron ambos. Fíjese bien.
Versículo 6. Y él les dijo, o sea, Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ahí está Dios ya diciéndole, recalcándole. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y el versículo Dios dice, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Yo le pregunto, ¿por qué le apareció la lepra a María? ¿Por qué, hermanos? Por chismear, por criticar, por hablar mal. ¿Sí? Mire, y sigo leyendo. Y dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjese cómo Aarón reconoció, ¿sí?, lo que habían hecho. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hablare, hubiera escupido en su rostro, no se avergonzará por 7 días, será echada fuera del campamento y por 7 días y después volverá a la congregación. Este pasaje, hermanos, nos habla claramente de lo que le sucedió a María. Y el versículo 10 dice, hermanos, que vino una lepra sobre ella. ¿Sí? Y sabemos que la lepra es mortal. La lepra no tiene cura. Y al momento que una persona es leprosa, es echada fuera del campamento. ¿Sí? Es desterrada completamente del pueblo. Entonces, lo que María tuvo fue una enfermedad física. María simplemente, hermanos, ella, ¿qué puede haber hecho? Conseguir la mejor medicina para un tratamiento, ir al mejor hospital, o simplemente, mis amados hermanos, tener una campaña de sanidad. De nada le hubiese servido, porque su enfermedad no era física, sino era espiritual. ¿Por qué le salió la lepra, hermanos? Por chismear. Mire lo que dice la palabra de Dios en Levíticos, capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hay enfermedades y situaciones que pasan en nuestra vida, ¿sí?, o en las personas, que son cuestiones, hermanos, de haber hecho algo indebido. ¿Sí? De haber hecho algo que Dios aborrece. Y yo me refiero, hermanos, al chisme, a la crítica, a la murmuración, al hablar mal del hermano, de la hermana, del pastor, de quien sea.
Analizando el texto, hermanos, sí, María quizás podía haber tenido razón, porque según la orden levítica o la ley de los levitas, hermanos, es que tenían que casarse con las mismas mujeres de la misma tribu. No tenían que andar en diferente, buscando diferentes mujeres, más en cambio, ¿verdad? No era así, como lo pensó María. Y a través de lo que ella hizo, hermanos, vino esto a su vida. Entonces, mire, y no solamente este pasaje lo habla, hermanos, también, por ejemplo, hay pasajes como en Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Usted se acuerda de la historia de Naamán? Naamán también tenía lepra, ¿sí? Y por medio de una jovencita se dio cuenta que había un Dios poderoso en Israel que podía sanar al general sirio. Así que Naamán, hermano, fue a Israel a buscar a Eliseo, porque Eliseo en ese tiempo era el profeta de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál fue la orden de Eliseo? Que se fuera, hermanos, y se sumergiera ¿cuántas veces en el río Jordán? 7 veces. Y la última iba a salir y su piel iba a ser como la piel de un niño. Pero ¿qué hizo su criado? ¿Verdad? El rey, o sea, Naamán quiso darle riquezas, ¿verdad? A Eliseo, y Eliseo no aceptó nada. Pero en la mente del criado sí vino esa mentalidad. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Que fue y engañó a Naamán. O sea, ¿qué hizo? Pecó. O sea, al decir que cosas que no eran ciertas. ¿Y quién se dio cuenta de esto, hermano? Dios. Porque el primero que se da cuenta de todas las cosas es Dios. ¿Y qué fue lo que le sucedió al criado, hermano? Que la misma lepra de Naamán se le pasó a él. O sea, son cosas físicas. Son cosas físicas a la vista humana, pero son espirituales. Son espirituales. Son cosas, hermanos, que pasan, ¿verdad? Con respecto al fallarle a Dios. Por eso estamos entendiendo, hermanos, y estamos buscando, porque el ser humano puede buscar la mejor medicina, puede buscar la mejor solución, pero no va a suceder nada. ¿Por qué, hermanos? Porque son cosas físicas a la vista, pero realmente, hermanos, son espirituales. Sí. Estamos entendiendo esto, hermano. Mire, usted puede ir o podemos ir a buscar un doctor. Y podemos andar en doctor, hermanos. Y simplemente nos van a decir, es que usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Hay cosas, hermanos, como lo vuelvo a decir, hermanos, ¿verdad? Que son físicas, que no son físicas porque son espirituales. Segundo texto, hermano, que vamos a ver, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 17. Dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte ¿de quién? De Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando yo
esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y traiga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguien que toque bien y traédmelo. Este pasaje, hermanos, nos enseña principalmente que Saúl era atormentado por un espíritu malo. Pero ¿de quién provenía ese espíritu malo, hermano? De Dios. O sea, Dios lo permitió, que este espíritu invadiera el cuerpo de Saúl con un propósito. Con un propósito. ¿Sí? Mire, Saúl había cometido dos pecados muy graves y muy grandes. Primero, había desobedecido a Dios. Segundo, tenía un odio tan tremendo sobre David. Entonces, en esta situación en la cual se encontraba el rey Saúl, hermanos, mire, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo, ni la mejor clínica de enfermos mentales, ni también, mis hermanos, cualquier comediante podría traer la calma que necesitaba Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque su enfermedad no era física, era espiritual. ¿Sí? Porque él había desobedecido a Dios. Y el desobedecer a Dios trae consecuencias sobre nuestra vida. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículo 17. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Nosotros como cristianos no tenemos por qué tener envidia a nadie. No tenemos por qué, hermanos, sentir celos sobre los demás. Sí, mucho menos desearle algún mal. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y por lo tanto, hermanos, no podemos hacer algo que vaya en contra de nuestra fe como cristianos. Amén. Porque podemos pasar por un proceso doloroso. Podemos pasar por una situación que quizás no esperamos. ¿Sí? Por eso, como seres humanos, hermanos, necesitamos darnos cuenta que hay enfermedades que parecen ser incurables o parece que no tienen cura. ¿Sí? Y lo increíble es que cuando vamos, por ejemplo, a veces nos sentimos mal de alguna situación. No sé, alguna enfermedad que nos está agobiando. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vamos con el doctor? Nos mandan a hacer, ¿qué, hermanos? Exámenes. Y vamos y llevamos los exámenes. ¿Y qué? Y luego dice el doctor: pero yo no veo nada malo aquí. Pero yo lo siento, doctor. Yo siento esto en mi cuerpo, pero pues aquí el examen no me dice que usted no tiene nada. Pero entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Mire, hermano, si realmente meditamos y comprendemos las cosas, nos vamos a dar cuenta principalmente, hermano, que esto es algo que está afectando, que aunque parece físico, no lo es. Porque el problema es espiritual. Porque quizás hemos hecho algo que no es correcto ante los ojos del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que ha causado problemas
en nuestra salud. Por eso estoy hablando de la medicina equivocada. Porque siempre pensamos que cualquier enfermedad, hermanos, es algo que nos viene por situaciones físicas. Pero no, porque a veces fallamos, a veces erramos, a veces, hermano, hacemos cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Amén. Tercero, quiero que veamos Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el texto: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Por qué vino esta situación a Jonás, hermano? ¿Por qué Jonás fue tragado por un pez? ¿Por qué, hermanos? Por desobediente. ¿Sí? Por su desobediencia. O sea, la desobediencia de Jonás, hermanos, trajo una consecuencia. Trajo un efecto fuerte. ¿Sí? Dentro de la vida de este profeta de Dios. Por eso entendemos, ¿sí?, cómo Dios intervino, cómo Dios obró principalmente, amén, para que ese pez, hermanos, estuviese exactamente en el momento en que Jonás iba a ser lanzado. Y fue un pez donde pudiese haber comido todo su cuerpo. Si iba a ser un tiburón, se lo come. ¿Sí? Tenemos que entender algo importante, hermanos. Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, que no queremos establecer o hacer lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida, Dios interviene. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. A veces nosotros cuestionamos a Dios en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Sí? A veces Dios tiene un plan y a veces no nos parece correcto ese plan, o a veces nos hace que no está bien y ponemos nuestra regla. Y es ahí, hermanos, cuando Dios interviene en la vida de los hijos, de sus hijos, a través de situaciones que usted y yo no esperamos, como lo he estado diciendo. Una desobediencia a Dios a través de una orden, de un mandato, puede pasar circunstancias como alguna enfermedad, como algún problema económico, como algo que pueda afectar. Pero Dios lo hace con un propósito de que nos demos cuenta, hermanos, principalmente que lo que Dios ha establecido es porque se tiene que llevar a cabo. Mire, Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad lo que yo voy a hacer. O sea, el propósito de Dios, ¿cuál era? Destruir a Nínive. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, hermanos, él decidió otra acción. O sea, Jonás pensó tan fácilmente que se libraría de Dios. Pues imposible. Ahora, me llama la atención, hermanos, principalmente, ¿por qué, hermanos? Porque Jonás, estando dentro del vientre del pez, hermano, me llama la atención la oración que hizo. Y es como dice el versículo 2 y versículo 3. Y dijo: invocaré en mi angustia. ¿Cómo estaría Jonás? O sea, cuando se refiere a su angustia, es que estaba afligido. Se sentía el más miserable de los hombres.
Quizás en su impotencia se sentía que no había solución para él. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía de dónde se encontraba. Aún la Biblia no especifica qué profundidad se encontraba ese pez. Él tenía dos problemas. Si el pez lo vomitaba ahí, hermanos, en medio del agua, se ahogaría. Por eso la oración que hace Jonás es una oración como yo creo que esa oración es una oración como si nunca en su vida la hubiera hecho. Fue una oración tan perfecta. Mire, dice, y dijo, invocaré en mi angustia a Jehová. Dice, y él me oyó desde el seno, fíjese, del Seol. ¿Desde dónde clamó? ¿Y qué es el Seol, hermanos? Lo que hemos dicho. La parte más baja, hermanos. O sea, ¿qué tipo de pez sería? La Biblia no especifica. Pero si se lo comió con todo y cuerpo, con todo y todo, ha de ser un pez muy grande. Pero Jonás sentía, hermano, que estaba, dice, desde el Seol clamé. O sea, estaba en lo más bajo de ese mar. Dice, y clamé. Dice, y mi voz oíste. ¿Por qué dice? Mira lo que dice el versículo 3. Y me echaste a las profundidades, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Por eso estamos entendiendo, hermanos. ¿Sí? La situación, hermanos, que estaba pasando. Hay cosas, como lo dije, que suceden en nuestra vida, hermanos, y que son frutos de la desobediencia a Dios. Y buscamos soluciones físicas, pero en realidad son cosas espirituales. ¿Todo por qué, hermanos? Por nuestra terquedad, por nuestra manera mal de pensar. Porque el pensar, hermanos, oponernos a la voluntad de Dios es algo imposible. Por eso en la actualidad hay mucho pueblo de Dios que pasa por circunstancias adversas, por problemas fuertes, que para ellos son problemas físicos, son problemas normales. Pero eso que viene no es por algo que cuestionó, sino viene por cosas de haberle fallado a Dios, de haber hecho lo contrario a los ojos de Dios. Entonces estamos hablando de lo que es la medicina equivocada. Mire, número 4. Vamos a lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 16. Dice el texto, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y dice, y enfermó gravemente. ¿Quién hirió al niño? Fíjese lo que está diciendo la Biblia. El niño fue herido por Jehová. ¿Quién envió la lepra a María? ¿Quién envió el espíritu malo a Saúl? O sea, no todo proviene del diablo. ¿Sí me entiende? No todo proviene del diablo. Hay cosas que vienen de Dios por propósitos bien definidos. ¿Sí? Hay enfermedades que pasamos, hermano, que son productos de desobediencia. Hay situaciones de nuestra vida que son causas de desobediencia, que pueden ser físicos, pero son por desobediencia, son enfermedades espirituales. El texto lo está diciendo, amén, que Jehová hirió al niño. Mire, ¿y qué hizo David? Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra.
En este pasaje, hermanos, que hemos leído, ¿sí?, nos habla de un acontecimiento, ¿verdad?, que fue causa por el pecado de David. ¿Sí? Que fue causa del pecado de David y de Betsabé. Y las consecuencias fueron trágicas. Ahora, el niño que había nacido enfermo gravemente por mano de Dios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró enfermo, hermano? ¿Cuánto tiempo duró enfermo este niño? 7 días. Este niño duró 7 días enfermo. Y al séptimo día murió. Me llama la atención. Me llama la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el texto dice que David oró y rogó. David era conforme al corazón de Dios. Pero lo establecido por Dios, hermanos, tenía que suceder. ¿Sí? A veces las cosas pueden cambiar, sí, pero a veces no pueden cambiar. Por eso tenemos que entender esto, hermanos, y comprenderlo. O sea, hay cosas que vienen por parte de Dios, por algo que tiene que hacerlo Él, y sobre todo que tiene que detener a sus hijos por acciones que no son correctas. ¿Sí? Entonces, entendemos las cosas y las comprendemos. ¿Sí? Que el pecado, hermanos, trae consecuencias sobre nuestra vida. ¿Sí? Y afectan gravemente nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Que nos arrepintamos. Que entendamos principalmente, hermanos, que necesitamos, ¿verdad?, darnos cuenta. David oró y le pidió a Dios. Dios sí lo oyó, sí lo oyó. Claro que sí lo oyó Dios. Pero lo que Dios estableció no lo iba a quitar. Principalmente por una lección. El niño no tenía la culpa. El niño era inocente por esa falta. ¿Sí? Hay cosas que vienen a la vida, hermanos, que afectan gravemente, y eso, hermanos, lo pasamos de una forma a otra. Como una forma, hermanos, de lección a la vida. Que nos demos cuenta, hermanos, que lo que hacemos es con alevosía y ventaja, sabiendo de antemano lo que estamos haciendo. Mire, usted sabe cuál fue el pecado de David, ¿verdad? No solamente matar a Urías, no solamente lo mandó matar, sino también, ¿verdad?, adulteró con Betsabé. Y de ese adulterio, hermanos, provino este niño. ¿Sí? Pero la forma en la cual Dios obró, hermanos, era para que David se diera cuenta principalmente que estaba mal. ¿Sí? Que tenía que entender. ¿Sí? Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que son físicas, pero el problema es espiritual. ¿Se fija hasta dónde puede llegar Dios con una consecuencia por esta, hermanos? Por eso yo creo que como cristianos siempre tenemos que meditar y analizar. Mire, a veces en nuestra vida, hermanos, pasamos procesos muy difíciles. ¿Sí? Y parece que decimos, pero no hallamos la salida. ¿Pero por qué? Y pensamos, hermano, que esto es algo como un proceso, que esto es algo. No, hermano, pero esto es debido a nuestra falta delante de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, todo puede afectar gravemente, hermanos, nuestra vida y producir ciertas situaciones que podemos recibir en nuestra vida simplemente, hermanos, por estar caminando mal delante de Dios.
Lo hemos dicho, nadie puede engañar a Dios. ¿Sí? Nadie puede engañar a Dios. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano, podemos engañar al esposo, a la esposa, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Y Dios conoce, ¿verdad? Conoce toda la situación. Entonces, hermanos, tenemos que pensar. Mire, hay personas, hermanos, que cuando pasan por ciertas circunstancias, buscan las soluciones, hermanos, físicas, como por ejemplo, una deuda, o una hipoteca de la casa, o no sé, la letra del carro. Es algo, hermanos, que se ve físico. Y nos esforzamos a través de trabajar fuertemente para pagar esto, hacer esto, hermano, y cuando pensamos, sucede otra cosa. No sé si les ha pasado a ustedes, que a veces dice, tengo esto porque voy a pagar eso, y de repente viene otra necesidad que usted no esperaba. Y ese dinero lo invierte o lo lleva a la otra necesidad y lo paga. ¿Y ahora? ¿Por qué, hermano? Porque son cosas que suceden porque provienen muchas cosas de parte de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que analicemos la situación en la cual nos encontramos delante de Él. La última, la quinta, hermanos, es Hechos capítulo 5, versículo 5. Dice, al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Libro de los Hechos, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que ellos habían prometido darle a Dios, ¿sí?, la heredad. O sea, ellos tenían una heredad y la habían vendido para dársela al Señor. Pero en su corazón, hermanos, vino un pensamiento. ¿Y cuál fue el pensamiento, hermanos? No darle a Dios todo. Mire, a veces como cristianos somos así, pensamos. Mire, a veces pensamos y decimos, hoy no voy a la iglesia. Ya fui el martes, ya fui el jueves, ya fui el domingo. Cada quien se va a dar cuenta, pues Dios conoce mi situación, Dios conoce mi vida. Y a veces, hermanos, de repente está en su casa y de repente le pega un dolor de estómago, le pega un dolor en la pierna, le pega un dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que no lo aguanta. Salir, ir ¿qué? A buscar un médico. No quiso venir al culto. No quiso venir a perder 2 horas, según, entre comillas, ¿verdad? Porque mucha gente así piensa, que va a la iglesia y pues no. Y cuando dice, pues es que voy a la iglesia y son 2 horas que pierdo, en su pensar. Pero no se han equivocado, hermanos, que al venir a la iglesia, hermanos, la Biblia dice que hay bendición y vida eterna. Sí, que venir a la iglesia no es pérdida de tiempo. Al contrario, hermanos, vienen y edifican su vida espiritual, salen alimentados de la palabra de Dios y se dan cuenta de la enseñanza de Dios y mejoran su vida. Pero cuando pensamos terrenalmente como seres humanos, hermanos, que Dios de esto y lo otro, nos equivocamos. Porque no solamente buscamos un doctor, pues no solamente gastamos dinero, hermanos, sino a veces empeoramos. Y a veces simplemente, hermanos, con un arrepentimiento a Dios y saber que le fallamos a Dios, se pueden solucionar las cosas. Ve el caso de Ananías. Ananías pensó juntamente, lo habló con su esposa, los dos lo dialogaron, pero decidieron en su corazón no darle a Dios lo que era de Dios. O sea, su promesa. Porque lo que le prometes a Dios tiene que cumplírselo a Dios. No al pastor, no a los hermanos, a Dios. Porque si yo les he contado, hermanos, mi situación que yo tuve hace muchos años. En un llamarle congreso. Yo estaba sentado y el Señor me puso en mi corazón dar 25 pesos. Y nunca los di. Y me vinieron situaciones difíciles, económicas.
Y decía, pero ¿por qué tengo problema? ¿Por qué no logro satisfacer mi casa? ¿Por qué esto y lo otro? Y después entendí, dije, ya sé por qué. Porque parece como si Dios lo olvidara. Simplemente, ¿qué pensó Ananías? Pensó lo mismo. Dios no se va a dar cuenta. Dios ni siquiera se va a enterar. Pero pues el primero que lo sabe es Dios. Y yo así pensé, dije, no, pues quedan 25 pesos, pues qué tanto, no es nada. Esos 25 pesos me acarrearon problemas por muchos años. Hasta que los di, hermano, los 25 pesos. Y no los di al ministerio de negocios, los di en una iglesia, fui y eché un sobre y ahí los eché. Y ya fue como Dios, hermanos, comenzó a darme la salida. Por eso estamos entendiendo, hermanos, qué es lo que le pasó a Ananías. Simplemente, hermanos, Ananías murió. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediencia a Dios. Por eso estamos hablando, hermanos, que los problemas son físicos a la vista humana, pero realmente son espirituales. Las fallas espirituales, hermanos, que se conllevan, hermanos, conllevan a que podamos pasar circunstancias que no esperamos. ¿Sí? Por eso estoy hablando, hermanos, que es necesario que recapacitemos y pensemos principalmente que las soluciones, hermanos, que muchas soluciones que tenemos parece que son físicas, pero no, hermano, no son físicas, son espirituales. Son espirituales. A veces pasamos enfermedades, hermanos, y yo lo digo por experiencia propia. Pasamos enfermedades, hermanos, que no son físicas, que son espirituales. Y con un arrepentimiento genuino a Dios, hermano, esas cosas desaparecen sin necesidad de medicina. Pero cuando estamos enfermos, estamos buscando al mejor doctor que nos dé la mejor medicina, que calme nuestro dolor, que pasamos, hermano, y simplemente, hermanos, decimos, pero ¿por qué no mejoro? Pues si estoy tomando lo que me dio el doctor, ¿por qué no mejoro? Porque mi problema no es físico, es espiritual. Y eso es lo que está afectando al pueblo de Dios. Hay mucha gente en la actualidad, hermano, que está pasando por esta situación y está buscando, hermanos, en lo físico, la solución que no es física, sino es espiritual. Porque de una manera u otra le han fallado a Dios. Se han equivocado, ¿verdad? Y no se han dado cuenta. Por eso yo quise compartir este mensaje, hermanos, porque me gustó el tema que escuché del hermano que predicó. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se va, hermanos, sin que Dios se dé cuenta. Todo es base a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Yo quiero hacer una oración de fe, principalmente, hermanos, para que si alguien quiere aceptar a Cristo, porque el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos y perdonarnos. Quiero hacer una oración de fe para si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo, lo acepte. Amén. Diga conmigo esas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Gracias, Dios, por dar tu vida por mí. Gracias, bendito Dios, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Porque tú, Señor, nos has bendecido de una manera especial. Y a través de lo que tú has hecho, Señor, nos has dado, Señor, el perdón de nuestros pecados. Quiero invitarte para que entres a mi corazón, para que vengas y cambies mi vida y sobre todo perdones mis pecados. Hoy
yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy por todas las cosas y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.